en el chat coloquen las preguntas que ustedes crean que deben hacer. Vamos a estar entre Arturo y yo leyendo y revisando y al final vamos a dejar un espacio para responder las preguntas que vayan quedando. Así que sin más preámbulo, dejo a Arturo. Arturo, silencio, pon mi micrófono en silencio. Muy bien, Osvaldo. ¿Sí se me escucha ahí? ¿Sí me escuchas, Osvaldo? Eh, Sí, 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 estás con audio ok, perfecto. de acuerdo. Buenas noches. Gracias, Osvaldo, la presentación. Gracias también la invitación. Buenas noches a todos quienes están presentes pues, en este webinar de las herramientas de diagnóstico en el proceso de coaching ejecutivo. Realmente es súper importante darle un lugar especial a las herramientas para que el proceso de coaching no se convierta en una suerte de adivinanza, en una suerte de no tener una estructura preliminar para poder arrancar, ¿no? Acá, por ejemplo, podríamos decir o comparar, ¿no es cierto? Cuando voy donde el médico normalmente me queda viendo y no es que me dice, solo viéndome, no me dice, mira, estás con diabetes, estás mal de los pulmones, estás con artritis, estás con una lumbalgia. No, normalmente el médico me va a decir, tienes que hacerte este grupo de exámenes. Sí, tú tienes unos síntomas ahí, pero que son en realidad solo unas posibilidades, ¿cierto? A través de lo que me cuentas y todo esto. Pero te va a mandar a hacer normalmente exámenes y con esos exámenes regresas, ve pues estos exámenes y tiene como punto de partida lo que es el título de este webinar, que es un diagnóstico. El médico ya tiene la posibilidad entonces de decirte, tienes ahora sí artritis y por ende vamos a trabajar y vamos a hacer esto y vamos a establecer un plan y tienes que cuidarte y vas a tomar estas tabletas, etcétera, etcétera, etcétera. Creo que es importante revisar esto porque el hecho de establecer un diagnóstico le hace más profesional y le hace más objetivo al proceso de coaching ejecutivo, digamos así, al puntapié inicial en el coaching. Eh, esta lámina, ¿cierto? Ustedes pueden verla ahí, un grupo de fotografías. Por qué está ahí? Qué hace en esta parte inicial de nuestra diálogo, de nuestra conversación? Este diagnóstico, ¿sí? Este diagnóstico significa el que yo pueda tener una fotografía de tu realidad actual. ¿Cómo estás este rato en cuanto a habilidades, en cuanto a competencias? Porque recordemos que finalmente este proceso va a trabajar las competencias de las personas en la organización. Entonces, yo quiero tener esa fotografía, ese punto de partida, que para el médico puede ser, ¿no es cierto?, la radiografía, puede ser los exámenes de sangre, el papel, el documento que tiene el médico. Entonces, para nosotros, los coach, ese respaldo es este diagnóstico que se convierte en la fotografía tuya. Muy bien. Entonces hemos dicho, tenemos que trabajar lo que es las competencias. Seguramente muchos ya conocen, muchos de ustedes saben lo que es la competencia, lo han leído, pero nada más para afinar, ¿no es cierto? Sabemos que la competencia es un término polisémico, es decir, tiene varias connotaciones, varios conceptos, dependiendo desde dónde, desde qué óptica. Desde el mundo del coaching, desde el mundo de la psicología, desde el mundo del comportamiento, ¿no? La competencia es un conjunto de habilidades, de destrezas, de actitudes incluso en determinado momento. Todo esto se conjuga realmente como competencia, ¿cierto? Y en el coaching es súper importante entender cómo las personas, aparte de reunir todo este grupo de habilidades,
cómo tienen una respuesta exitosa, ¿sí? por el contexto en el cual se están manejando. ¿Ah? Ese contexto te genera una demanda. Tú como ejecutivo, como ejecutiva, lo que haces es movilizar recursos internos y también externos y tener pues una respuesta. Se espera que esa respuesta sea exitosa y aquí es fundamental entender el tema del contexto. ¿Qué significa esto? Una persona que ha tenido éxito en una organización no necesariamente tiene éxito en otra. Y eso tiene que ver justamente con el análisis del contexto que tiene el ejecutivo. De ahí que si es que una persona le ha ido bien en una empresa, es importante seguir analizando, evaluando, revisando sus competencias respecto del nuevo contexto, respecto de las nuevas demandas de esa persona, de ese ejecutivo. El, si hablamos de diagnóstico, evidentemente tenemos que comentar, ¿no es cierto?, de la evaluación, porque yo hago un diagnóstico a través de un proceso evaluativo, ¿no? Estoy incluyendo ahí, ¿no es cierto?, un grupo de herramientas, un grupo de información para lograr esta evaluación. ¿Qué persigue normalmente una evaluación vista de manera simple en esta lámina? Es un proceso, ¿sí? Primero es un proceso en donde yo lo que pretendo es obtener información. Genero esa evaluación para obtener información. Cuando ya obtengo información, ¿qué hago con esa información? ¿No? Formular juicios, ¿no? Me permite ya pues tener ese criterio más sólido para poder formular juicios. Finalmente, con estos juicios yo puedo tomar decisiones. Los diferentes instrumentos que podemos tener a nivel de coaching nos deben servir desde esta perspectiva, ¿sí? Cualquier instrumento que utilicemos debería contemplar esta estructura. Volvemos rápidamente al caso del médico, ¿no es cierto?, con el cual estábamos arrancando el webinar. Entonces, el médico, lo que hace cuando te pide, ¿no es cierto?, que vayas a hacerte una radiografía, el médico lo que quiere es obtener información, ¿sí? Cuando tú ya llevas la radiografía, el médico puede formular juicios y puede decir, sí, efectivamente, mira, en la radiografía yo veo que en el pulmón hay unas manchas y esas manchas me llaman la atención, podrían ser un problema porque fumas, podría ser algún golpe, pero no es tan normal. Entonces está formulando juicios con la información que tiene para finalmente tomar decisiones y decir, bueno, realmente con lo que estamos revisando y estamos teniendo de información, y si es que es esto del pulmón, tendríamos que hacer capaz, entre comillas, más exámenes para concretar alguna enfermedad o alguna posibilidad, o directamente, si es que está claro lo que estoy teniendo al frente, tenemos que tomar tal medicación y tener tal cuidado. Entonces estoy tomando decisiones que le transmito pues al paciente para que llevara una vida, digamos, más diferente, una vida más sana, etc. Lo mismo estamos haciendo en el coaching con las herramientas que estamos planteando. Si las herramientas, en conclusión, no te permiten tomar esas decisiones, algo mal está pasando con las herramientas que estás planteando. No están siendo válidas para lo cual fueron creadas o para lo cual tú necesitas en el proceso. Una definición de la evaluación por competencias, ¿no es cierto? Otra manera de revisar el tema de evaluación es el proceso de recolectar evidencias de la competencia y realizar juicios en relación a estas. Entonces, yo necesito a través de los instrumentos, a través de los diferentes mecanismos, yo necesito tomar evidencias de mi coaching, ¿sí? La mayor cantidad de información que yo pueda tener del coaching va a ser fundamental. Hoy existen diferentes medios por los cuales yo puedo lograr una información preliminar que no es dada a través de herramientas. Ejemplo, le pido la hoja de vida,
pido la carpeta de la persona o su file digital o físico inclusive sin problema, para ver cómo ha sido su recorrido dentro de la organización. Puedo también obtener información a través de entrevistas o acercamientos preliminares con el jefe, con la persona de talento humano, dependiendo evidentemente del involucramiento del área de talento humano en este proceso. Yo estoy obteniendo información de mi coachee, pero necesito también tener información, si cabe el término, más veraz, evidencias más concretas, y para eso nos vamos a las herramientas, ¿no es cierto? Para tener esas evidencias. Debo tomar en cuenta que es importante para la definición de los instrumentos que voy a plantear en la fase inicial del coaching. Debe tener validez. ¿Ya? ¿Qué nos dice ahí la validez? Evalúa lo que se pretende evaluar, basada en información precisa y suficiente. ¿No? Ejemplo, pongo como un instrumento una entrevista. Haces la entrevista, pero resulta que al final de la entrevista, cuando empiezas a unir la información, no tienes la suficiente información. No puedes comparar esta información en el caso, por ejemplo, de que sea un coaching grupal. Tienes preguntas diferentes o tienes una exploración diferente, no has codificado bien pregunta-respuesta, entonces te quedas corto con la información, el instrumento no es válido. ¿Qué nos dice la confiabilidad? Que los resultados sean consistentes en aplicaciones a personas, contextos y momentos diversos. Es decir, que si yo voy a aplicar la misma herramienta en el lapso de 6 meses, que pudiera tener información similar, que se pudiera repetir los datos o acercarse los datos, entonces estoy teniendo confiabilidad del instrumento. Está la relevancia, que finalmente sean objetivos y resultados significativos, es decir, que tengas una data que te permita lograr unir información, comparar información y que sea realmente significativo, que me aporte, ¿sí? También podríamos decir que me genere valor. Voy a poner un ejemplo: haces un diagnóstico previo al coaching y haces una evaluación, por ejemplo, una evaluación psicológica. Utilizas un test, pero resulta que el test lo sacaste de internet, lo tomaste de algún lado que no es una fuente fidedigna, una fuente probada, y aplicas este test. Al rato te das cuenta que finalmente el resultado no es un resultado significativo, no es un resultado técnico, no es un resultado categórico que te permite ir logrando la fortaleza de tu diagnóstico, y más bien todo lo contrario. Puede ser que por el lugar de donde obtuviste la información y por la falta de investigación que le echaste al tema del diagnóstico y del test, te arroja información que incluso contrasta con el otro grupo de datos que tengas de otras herramientas. Está el tema de equidad, evitar toda práctica discriminatoria dentro de cualquier tipo de evaluación que tengas, ¿sí? Tener cuidado con el tema ético, ¿no es cierto? Y no provocar malestar, sobre todo, por ejemplo, si es que tienes un grupo al cual estás dirigiendo la evaluación. Cuando haces grupo, y cuando hablo de grupo, estoy hablando realmente de coaching grupal, ¿sí? En donde de pronto utilizas un instrumento o utilizas una herramienta para unos y otra para otros, y no tienes la manera de sostener estas decisiones que estás tomando. Entonces, empieza a salir percepciones de inequidad por parte de los coaches. Finalmente está el tema de viabilidad, factibilidad y flexibilidad, un diseño posible en un contexto específico, es decir, diferentes modalidades y personas que estén capacitadas para manejar la evaluación. Si hablamos de la construcción de este diagnóstico, estamos hablando que está centrado en instrumentos que están estudiando al ser humano. Necesitamos personas profesionales que manejen estos instrumentos. No deben ser necesariamente psicólogos. Ojo, yo soy psicólogo organizacional de primera carrera, de primera profesión, soy psicólogo organizacional,
Y si es que algún psicólogo está escuchando, podría decir, pero ¿cómo no pueden ser psicólogos y yo diría, no solo, ¿sí? Psicólogos pueden manejar esto. Si es que hay un entrenamiento adecuado, si es que hay un proceso de validación, de tipo certificación, finalmente podría otra persona también intervenir en el proceso de diagnóstico, es decir, en la implementación, en la interpretación de esta data, ¿sí? Pero siempre y cuando, como decimos, sea una persona entrenada. ¿Cuáles son los instrumentos estos para tener un macro, ¿no es cierto?, ahí de los posibles instrumentos de evaluación para competencias y sus diferentes aplicaciones? Entonces, ustedes pueden ver, arriba están las posibilidades, ¿no es cierto?, de aplicación, selección, formación, evaluación de potencial, evaluación del desempeño. No me voy a detener en las 4 primeras, sino me voy a concentrar, por el tema del tiempo, en lo que es coaching ejecutivo. Entonces, podemos ver bajo esta lámina y este cuadro, que los puntitos, ¿sí?, nos señalan podríamos decir, la fuerza del instrumento en esta evaluación de diagnóstico del coaching ejecutivo. Entonces, la evaluación psicológica, digamos que es importante, te da datos, pero es la que tiene menos peso, menos fuerza para este diagnóstico. La que va segunda es la entrevista por competencias, ¿sí? Una entrevista especializada, una entrevista técnica que está dada en el STAR, ¿no es cierto? Ya vamos a ver más adelante. Luego está el tema del Assessment Center como instrumento también hacia el diagnóstico, en tercer lugar, digámoslo así, y finalmente, en primer lugar, con 4 puntos, o sea, la más fuerte, la más sólida herramienta, está el 360, la evaluación de 360 grados. ¿Por qué ese orden, digamos, ¿no es cierto?, para poder entender un poquito más? La evaluación 360 grados es una visión holística del coaching. Y entonces yo tengo información de todas las personas que están interactuando con el coaching en la organización. ¿Ah? Entonces, por eso ocupa ese lugar, es un instrumento más objetivo, más sólido, más amplio como punto de partida, ¿sí? Entonces, puede ir acompañado el 360 de cualquiera de los otros instrumentos como para fortalecerse. Aquí les comparto un poquito. Nosotros normalmente combinamos el 360 con una entrevista, con entrevista por competencia, y entonces esto guarda mayor solidez, ¿no? Siempre los fundadores de los modelos de competencias, David McClelland, y luego los estudiosos más adelante, Levi Le Boyer, señalan, ¿no es cierto?, que la evaluación por competencias debería estar cruzada, es decir, que no te bases o no te fundamentes exclusivamente en un instrumento, en una sola herramienta, porque podría finalmente provocar un sesgo, podría quedar insuficiente. Entonces, es ideal pensar en mínimo 2 herramientas como punto de partida, como para comparar, ¿no? A veces también el médico en ese proceso de diagnóstico te dice, mire, tengo su radiografía, lo que ahora necesito para confirmar o para explorar con más fuerza y poder generar un diagnóstico es una tomografía. Entonces, vamos a hacer un estudio más profundo de la situación. Eso justamente logra un 360, el hacer un estudio más profundo de la situación. Toda esta instrumentación busca tener un antes y un después. Es decir, teníamos tomada la fotografía, ¿no es cierto?, de nuestra ejecutiva o de nuestro ejecutivo o nuestro coachee, y entonces ahí tengo ese antes, este momento actual, digamos, ¿ok? Para que luego, cuando avancemos el proceso y a partir posiblemente de unos 6 meses, 9 meses o inclusive 12 meses que me pueda tomar el proceso completo de coaching ejecutivo, según el número de competencias que voy a trabajar,
pueda yo establecer la fotografía, digamos, final, ¿cierto? El diagnóstico, entre comillas, final de mi coaching. Volviendo a la analogía que estamos utilizando con el médico, ese médico te da el tratamiento, tienes para 3 meses, 6 meses, te hace cierto seguimiento en el camino y a los 6 meses te dice, ¿sabes qué? Vamos a tener que hacernos una nueva tomografía o un nuevo examen para ver cómo están los indicadores, cómo usted está, cómo está su salud, cómo se encuentra y esperamos que esté, ¿no es cierto?, mejor, que esté más sano o que esté completamente curado. Entonces, por eso también el tema del diagnóstico para tener un antes y un después. Nos permite esta metodología cubrir un proceso de coaching más sólido y que el cliente, es decir, la compañía, la empresa, también sienta mayor solidez de lo que estamos dando, lo que estamos entregando como producto final. Un verdadero desarrollo de competencias y de comportamientos del coachee en la organización. Entonces, como tenemos como instrumento la entrevista, ustedes pueden ver aquí la STAR, seguramente algunos o muchos de ustedes ya la habrán revisado, tal vez algunos ya la habrán trabajado inclusive. Esta metodología STAR es básica como instrumento para profundizar en las competencias. Y en resumen, para no ir leyendo, ¿no es cierto? En resumen, yo voy analizando con el coaching a qué situaciones se ha visto expuesto respecto de X o Y competencia, que me indique cuál ha sido su rol, su tarea específica en esos momentos, el rol en la organización. Luego, que me señale con precisión las acciones, es decir, qué es lo que ha hecho, qué es lo que de pronto no ha hecho, con quién ha trabajado estas acciones, en qué momento ha tomado tal o cual decisión, cómo ha podido incorporar las diferentes acciones en este contexto que decíamos anteriormente. Y claro, finalmente, ¿cuál ha sido el resultado? ¿Qué alcanzó, qué logró con las acciones que logró plasmar dentro de una organización? Entonces, este circuito, manejado de manera prolija, manejado también, lógicamente, con matriz de observación y con un formato, etcétera, nos conduce a poder tener información cuantitativa y cualitativa del coaching. Y entonces tengo un primer instrumento válido ahí que me va dando este soporte de información, ¿sí? Luego revisamos el tema del Assessment Center y entonces como concepto una metodología que utiliza situaciones de simulación de aspectos muy parecidos a los que se requieren para el desempeño de un puesto, para el cual se está evaluando, lo que permite conocer aspectos clave del personal evaluado, potencial, habilidades demostrativas y algunos rasgos de personalidad. Creo que es importante señalar, el assessment busca verle a la persona lo más cerca del contexto organizacional, ¿sí? Todo lo que planteas alrededor del assessment, que normalmente van a ser casos y simulaciones, ejercicios, etcétera, busco ver cómo están esos comportamientos, ¿no es cierto?, nuevamente de mi coaching. El assessment se lo utiliza con más fuerza, sobre todo en coaching grupal, más que en coaching individual. ¿A qué me refiero con coaching grupal? Es decir, un grupo de ejecutivos o un grupo de mandos medios de una empresa, no sé, 6, 8, 10 personas, logran meterse pues en un proceso de coaching ejecutivo para desarrollo de habilidades. Entonces yo puedo en esa organización instrumentar el assessment y voy a tener información muy pero muy valiosa. Cuando hablamos de coaching individual, es decir, solo una persona de la compañía está tomando el proceso, el assessment pierde un poquito su fuerza porque no puedo armar, ¿no es cierto?, el equipo, sobre todo dentro de la institución, dentro de la organización. Podría armar un equipo y podría hacer un assessment de esta persona con otras personas para ver cómo está su desempeño y sus habilidades. Sí lo podría hacer, pero ya dependo de armar otro grupo y
sobre todo el cómo el ejecutivo se maneje, ya no es en un contexto o en el mismo contexto de su día a día, ¿sí? ¿Cuáles son los indicadores de éxito del assessment, ¿no? ¿Qué debo tomar en cuenta para que marche bien la herramienta? Haber identificado las competencias críticas, ¿ya? Cuando aquí hablamos un poco de las competencias, normalmente para darles una referencia, lo que nosotros solemos trabajar es un tema de 2 a 4 competencias, más o menos, de 2 a 4 competencias. Y esto nos toma más o menos un tiempo entre 4 y 10 meses, ¿sí? Dependiendo justamente el número de competencias. Se trabaja cada competencia aproximadamente un mes y medio, con 3 sesiones pasando 15 días, y se hace también un feedback ahí en la mitad del proceso, y entonces con el diagnóstico inicial más el diagnóstico final, el proceso se puede extender hacia los tiempos que estoy señalando. Entonces, por eso es súper importante definir las competencias. Esas competencias deberían lógicamente salir de una planificación estratégica, de una filosofía empresarial, por un lado. Y por otro lado, ya el énfasis que le ponga la organización. Es decir, la empresa puede decir, mire, yo quiero que mi ejecutivo trabaje los temas de toma de decisiones, por ejemplo. No es una competencia universal, pero yo veo que le está faltando asegurar la toma de decisiones, está habiendo inconvenientes ahí. Ok, entonces nos metemos a trabajar de manera puntual la necesidad actual en ese ejecutivo. Luego está el tema de seleccionar las actividades idóneas para el assessment. Volvemos al tema de la validez del instrumento. Entonces, aquí hay que tener mucho cuidado porque de assessment de pronto se habla mucho, pero yo creo que falta darle fuerza y peso técnico a un assessment. Entonces, por eso el tema de que las actividades deban ser probadas, ¿sí? Las actividades deban ser, ya deban haber tenido una instrumentación preliminar para que yo pueda tener la seguridad que me está arrojando información valiosa. Voy a poner aquí un ejemplo que a veces suelo compartir. Una actividad de assessment no es hacer una torre, por ejemplo, con sorbetes plásticos. Ahí hay que tener cuidado. O sea, no cualquier actividad, no cualquier juego es un simulador válido para el assessment. Creo que aquí hay que investigar, leer, antes de instrumentar. Está el otro de trabajar con grupos de 6 a 8 personas, para tener más o menos un criterio de número de gente. A veces me dicen, oye, voy a hacer un assessment y están 14, 15, 16 personas. Eso me parece complejo porque finalmente tienes que estar manejando una matriz de observación para tantas personas. Es casi imposible que puedas tener un trabajo ahí prolijo. Registrar solo conductas observables. Debemos trabajar si hablamos de competencias, tenemos que estar trabajando los comportamientos o las conductas de esas competencias. Formar a los observadores del assessment, súper importante, gente que esté preparada, no cualquier persona maneja un assessment. Realizar una prueba piloto para ver cómo iría tu ejercicio, tu simulador. Verificar cada competencia por más de una actividad, también es importante, es decir, no es una sola actividad, no es un solo simulador. En el assessment, lo ideal es combinar los simuladores, unos 2 o 3 simuladores que te permitan observarle al coachee en varios ejercicios, ¿no? Evaluar al candidato o coachee a través de las observaciones de más de un observador, también, o sea, cruzar. Si yo le estaba viendo, me invento, ¿no es cierto?, a Pepito en el primer ejercicio, va a ser ideal que otro observador le vea a Pepito en el segundo ejercicio. De esa manera podemos consolidar criterios entre varios observadores, que también es uno de los objetivos del assessment. Poner en común el material obtenido, es decir, hacer como un consenso, realizar el correspondiente informe, tomar las decisiones y comunicar la decisión. O sea, hacer el recorrido completo de estos indicadores de éxito del assessment. Luego tenemos el instrumento de la evaluación 360 grados, ¿no? Entonces, en esta evaluación 360 grados tengo que también definir las competencias. A veces podrían decir en la organización,
mira, yo ya tengo las competencias y yo ya tengo la evaluación 360. Perfecto, si es que tienes una evaluación 360 que está bien lograda, con los comportamientos y conductas que necesitamos trabajar, bienvenido sea. Pero en el ejemplo que les puse anteriormente, por ejemplo, el gerente general nos dice, hay que trabajar toma de decisiones y no se ha hecho la evaluación respecto de toma de decisiones, ese 360 no nos sirve. Porque yo debo tener correlación en lo que voy a trabajar en las sesiones de coaching respecto de lo que estoy midiendo en el diagnóstico. Entonces, si ahí hay que revisar muy bien qué puede tener o cómo puede tener instrumentado el 360 la compañía, ¿sí? Luego está el diseño de una herramienta de evaluación, es decir, la construcción de la herramienta, ¿no? Aquí les comparto un poquito. Nosotros manejamos como herramienta estándar, manejamos una evaluación en donde dividimos cada competencia con 12 comportamientos. Entonces, por ejemplo, en un trabajo estándar de coaching ejecutivo, nosotros hacemos de 4 competencias, nosotros hacemos un formato más o menos de 48 comportamientos, ¿sí? Y esto lo pasamos a la red que se crea de evaluadores. Justamente está el tema de la elección de los evaluadores, ¿no es cierto? Que esto debe ser anónimo, ¿no? Es decir, el coachee no debe saber quién le está evaluando nombres de personas. Evidentemente va a saber, por ejemplo, quién es el jefe. O sea, eso de ley, ahí no hay nada que hacer y ahí no hay, ¿cuál es la palabra? Confidencialidad, no hay anonimato. Pero luego no debe saber los pares, decir nombre y apellido del par que le evaluó, no tiene sentido, sino que solo es el grupo de pares, también el grupo de colaboradores, para mantener el anonimato dentro de la técnica. Está el lanzamiento del proceso, es decir, es importante comunicar un proceso de 360. Ahí tenemos que socializar y sensibilizar, que es una fase como que adicional, ¿no es cierto?, en el 360 y súper importante, porque a la gente le llega el 360 normalmente vía internet, bajo un formato, ¿no es cierto? Y si es que no tenemos la capacidad de socializar de manera adecuada, la gente contesta ahí cualquier cosa en el instrumento y finalmente nosotros tenemos como resultado también cualquier cosa. Y no debe ser así. Tengo que acudir ahí a una comunicación adecuada. Está el levantamiento y procesamiento de datos y la comunicación de los resultados, que se lo hace a través de un proceso de feedback al final. ¿Okay? Entonces, la unión de este grupo de herramientas justamente me conduce a que exista una sesión de feedback preliminar a la reunión ya entre coach y coaching. Este feedback, normalmente, en este feedback deben actuar el coach, el coachee, el jefe del coachee, que es quien debería estar liderando el feedback y dando soporte ahí en este proceso. Y si es que la persona de talento humano está involucrada en el proceso y va a ir sumando al mismo, también sería ideal que esté la persona de talento humano en el tema de feedback, luego de todo el diagnóstico. Aquí vamos a ver 2 ejemplos, ¿no es cierto?, de cómo trasladar, cómo transferir la información. Si yo tengo un grupo de competencias, voy a tener la autoevaluación, la evaluación de jefe y la evaluación de colega. ¿Ya? Podríamos incluir también la evaluación de colaboradores, que puede ser otra barra, ¿sí? Nada más aquí es importante tomar en cuenta que para el manejo estadístico y cuantitativo, la autoevaluación no la tomamos en cuenta, porque normalmente la autoevaluación va a tener un sesgo, y casi siempre ese sesgo se mueve hacia la parte superior, lo que me termina afectando todos los datos. Entonces, estadísticamente hablando, utilizamos en el 360 la información del jefe, la de los colaboradores, o sea, del jefe 90 grados, de los colaboradores 180 grados, de los pares 270 y de algún otro actor, ¿sí? Que podría ser clientes,
podría ser alguien con quien más maneja el día a día este coaching, ¿ok? Para llegar al 360. Este es otro grafiquito que nos permite revisar, ¿no es cierto? Siendo uno menos y siendo 5 más, cómo está nuestro coachee, en dónde se encuentra nuestro coachee. Inclusive yo podría poner otra X hacia arriba para ver cuál sería el ideal que yo espero de mi coachee para poder trabajar la brecha. ¿Ah? Voy a poner un ejemplo. Supongamos que la organización me dice, con lo que habíamos dicho, ¿no es cierto? Toma de decisiones. Mi coachee está en un punto medio o en término medio está en 3, mi coachee, ¿sí? Y evidentemente yo tengo que moverlo hacia arriba. Tenemos que hacer un proceso para que se mueva hacia arriba. El cargo requiere que este coachee tenga 5, ¿ok? Y entonces ahí se encuentra la brecha y ese es justamente el espacio que yo tengo para trabajar con mi coachee, ¿cierto? El instrumento que utilizo, que ya no tiene que ver con el diagnóstico, pero de una vez para completar la idea, el instrumento que utilizo para cerrar, o uno de los instrumentos que utilizo para cerrar esta brecha, es el plan de acción, ¿no? Se va trabajando con el coachee este plan de acción en las sesiones, ¿no es cierto? Con diferentes técnicas, instrumentos ya en las sesiones, para que al final mi coachee pueda moverse hacia 5 y eso es lo que yo voy a pretender lograr como resultado esperado en cuanto a toma de decisiones. En la última evaluación que le hago de 360, por ejemplo, ver cómo está el puntaje total y si es que hice un proceso adecuado, si mi coachee estuvo responsabilizado de este proceso, muy posiblemente voy a estar en 5 y por lo menos si no estoy en 5 llegaré a 4. Sería lo ideal. ¿Sí? Teniendo finalmente una visión general del proceso, ¿ok? Las organizaciones tienen generan pues una demanda alrededor de la estrategia que plantean, de esta misma estrategia salen las competencias, hay procesos, hay una estructura, hay una cultura, que son elementos, ¿no es cierto?, de estas demandas organizacionales. Luego, a través de este macro, se deben construir unos perfiles. Esos perfiles son de insumo fundamental para arrancar el proceso de coaching, entonces el descriptivo del cargo, el diccionario de competencias, y ojo, si no hay esta instrumentación así de detallada, digamos, de competencias, no importa, porque no podríamos decir que si no tengo competencias o no tengo el diccionario de competencias, no hago coaching entonces, no se trata de eso. Deberíamos, si no tenemos instrumentado esto, deberíamos, lo que ahí funciona, digamos, es hablar con la organización para determinar justamente esas competencias y habilidades que se requieren trabajar, lograr conceptualizarlas, si es que es del caso ponerles niveles, ponerles grados, y ya con eso podemos avanzar y podemos trabajar nuestro proceso, ¿sí? Y esto depende un poco de instrumentar con el gerente, con el área de talento humano, estas competencias, ¿sí? Finalmente, lo que voy a buscar es que las personas, ¿no es cierto?, en la organización crezcan y que el rol que tenemos como coach nos ayude a que las personas alcancen resultados vía competencia, ¿sí? Esa es la presentación que estaba preparada pues para el día de hoy respecto de las herramientas de diagnóstico. Es un macro, ¿no es cierto?, ahí de las herramientas. Siempre el tiempo será corto para poder profundizar, pero justamente ahora viene el espacio de preguntas que ustedes tengan. Entonces, entraríamos justamente en ese espacio de inquietudes, ¿por qué no decir también aportes desde la experiencia de ustedes y entrar en un diálogo ya más interactuado entre todos? Gracias, Arturo. Hay unas preguntas en el chat, no sé si las puedes ver. Déjame ver. ¿Cuál guión es el de chat? ¿Me indicas, Osvaldo, cuál es? Ahí. Abajo Este. tienes una pestaña que dice chat. De acuerdo, ya tengo. Entonces, vamos a ir avanzando. Yo veo que hay como 20 y pico preguntas. Yo creo que lo que les diría, péguense un cafecito para tipo medianoche
salir de esto. Vamos a avanzar un poquito en orden, ¿ok? Nos dice, ¿por qué no assessment center en evaluación de desempeño? En el cuadro. Y tampoco evaluación psicológica. Bueno, el cuadro era general, o sea, nos conducía más bien hacia el tema de coaching ejecutivo, pero en términos generales diría, el assessment busca medir las competencias y habilidades, ¿sí? Medir competencias y habilidades, y entonces, si yo voy a instrumentar un tema de desempeño, el assessment pierde peso, porque yo necesito ver desempeño anterior, ¿sí? Yo necesito ver desempeño actual y posiblemente objetivos hacia futuro. Entonces, el assessment pierde peso en gestión del desempeño. Normalmente estoy instrumentando gestión del desempeño con un formato mixto que me permita medir lo que ahí la organización pretenda medir en ese momento, ¿no? Vamos a ver, existe una relación, quiero ver, quiero responder un poquito en orden, permítanme un segundito ahí para tratar de conservar ese orden por las primeras preguntas, ok. A ver, voy a ir rapidito para ver como que la primera pregunta, ¿verdad? Un segundo, ya. ¿Se puede hablar de diagnóstico, término clínico y vinculado a la psicopatología en el coaching? El diagnóstico no es digamos, un término exclusivamente clínico, ¿no? El diagnóstico lo utilizamos en términos generales para varias profesiones, ¿sí? Y entonces, lo importante es tener ese punto de partida, ¿no? Se lo puede relacionar con la parte clínica, con la psicopatología, pero no nos olvidemos que el coaching no es psicología clínica, el coaching no es psicoterapia. Entonces, yo creo que es preferible, en buena lid, alejarnos un poco de esa terminología para irnos metiendo más bien en temas más centrados que no tienen que ver con terminología clínica. Vamos a ver, ahora sí. Existe una relación entre grow y star. Yo diría algo se pueden topar, cuando estamos hablando, por ejemplo, de las acciones. En el Grow, yo lo que busco, ¿no es cierto?, es que las personas puedan tener diferentes tipos de opciones, y entonces podría haber cierta relación. Sin embargo, creo que para que quede más claro, yo separaría, porque el Grow es una metodología de desarrollo de sesión de coaching, ¿sí? Mientras que la STAR es una metodología para el diagnóstico, la entrevista para el diagnóstico inicial del proceso. Es importante el entrenamiento de los evaluadores, es fundamental, de plano. Yo no concibo que hagamos el diagnóstico sin gente que esté preparada. O sea, nuevamente trayendo la analogía de la medicina, a ti no te hace un análisis radiológico, no te hace un bachiller, no te hace una persona que no ha sido preparada y entrenada, no te hace ni siquiera una enfermera esto te hace el radiólogo, una persona que ha sido preparada, entrenada en esto. Entonces, súper importante el entrenamiento en las técnicas de diagnóstico. Al decir colaboradores, ¿te refieres a subordinados? Sí, efectivamente, Héctor, me refiero a subordinados. A mí, te comparto un poquito, yo prefiero el término colaborador, ¿sí? Me parece un término más amplio, me parece también un término que da la posibilidad de justamente que esa persona que trabaja por abajo de alguien en la estructura se declare colaborador, o sea, puedas construir equipo, puedas construir organización. El término subordinado, por su misma prefijo de sub, ¿no es cierto?, más bien le pone a la persona abajo, y es un término que más bien viene un poquito más desde el ejército, ¿no? O sea, el subordinado del general, el subordinado del capitán. Entonces, a mí me gusta realmente más el término colaborador, procuro no utilizar el término subordinado, no es nada del otro mundo, pero creo que a veces las palabras también tienen significados importantes en la organización. ¿Cuál es la mejor forma de dar feedback? Wow, es una pregunta grande. El feedback en el coaching lo manejamos en diferentes momentos. Eh, yendo a la pregunta, podría decir, primero es tener un instrumento, ¿ah?, y tener información. Es decir, no vale la pena dar feedback si no tenemos información precisa.
Y luego, un feedback adecuado el feedback en el coaching se compara con un sándwich, ¿sí? Entonces, quizás empezamos por hablar de cosas positivas, favorables y buenas del coaching. En la mitad, la carne, ¿no es cierto? En el condumio tenemos la oportunidad de mejora, ¿ok? Ojo, porque no digo debilidad, digo oportunidad de mejora, que es distinto, es más positivo o propositivo. Y la parte de abajo del pan es nuevamente señalarle a la persona las cosas positivas, favorables, sus fortalezas, ¿sí? No nos olvidemos que el coaching lo que busca es trabajar y apalancarse en las fortalezas, no necesariamente en las debilidades, sino en las fortalezas de las personas o del coaching. Evaluación jefe, colega, cliente, dice, puede tener juicio, no, y puede afectar la evaluación. Déjenme ver, evaluación jefe, pues no entiendo muy bien esa pregunta, Janelli, no entiendo muy bien la pregunta. Tal vez si le pones nuevamente, le mejoras un poquito ahí la redacción para que me quede más claro. Y le pones abajo, ¿ya? Vamos, otra pregunta. Siguiendo a Whitmore, trabajar la autonomía y la responsabilidad desde el diagnóstico. Veamos. De nuevo, no me quedó muy claro de la pregunta que establece ahí la persona. Eh, si quiero trabajar la autonomía y la responsabilidad, vamos a ver cómo podemos desglosar esto un poquito. Si quiero trabajar la autonomía, o sea, ojo, porque el diagnóstico va a ser el mismo, ¿sí? Es decir, el utilizar los instrumentos para el diagnóstico. Quiere decir que autonomía sería la competencia. Y entonces yo tengo que desarrollar comportamientos que me midan esa competencia. Vamos a poner un ejemplo de autonomía. El comportamiento. Que la persona pueda generar un trabajo específico solo. Uno. Otro comportamiento. Que el colaborador investigue más sobre el resultado que se espera en cuanto a sus funciones. Otro comportamiento, que resuelva problemas específicos de su cargo. Estoy dando ejemplos, ¿no? Puede ser que me equivoque por ser rápido en cuanto a los ejemplos. Ahí, con esos comportamientos, yo voy a medir esos comportamientos con cualquiera de los instrumentos que hemos visto en la presentación, ¿ok? El tema de responsabilidad, ese tema es un poco más como que complejo de manejar. Es decir, la responsabilidad a veces se dice que no es exactamente una competencia, sino que más bien es un valor, más bien es un valor. Entonces, habría que chequear si tú quieres instrumentar desde el arranque o quieres trabajar, digamos, responsabilidad, es un poco complejo porque caemos en lo subjetivo. ¿Ah? Es difícil decir que la persona tiene responsabilidad 2/4, por ejemplo, o tiene responsabilidad 3/4. Cuando se habla de responsabilidad decimos la persona es o no es responsable, en realidad, es o no es responsable. Entonces ahí hay que entrar a revisar quizás competencias que estén como que un poco más puras, que no se confundan con valores, de tal manera que yo pueda trabajar con más precisión y objetividad en mis sesiones de coaching. Sigamos. ¿Qué otra evaluación recomiendas para un proceso de coaching sencillo, de una competencia en 3 meses? Vamos a ver, o sea, el instrumento que yo más recomiendo, así sea una competencia, sigue siendo el 360, la evaluación de 360 grados. Y la puedes igual implementar por una competencia, ¿sí? Si no nos da el tiempo para poder hacer el tema de la red y todo esto, y quiero concentrar más, la pondría como que en segundo lugar a la entrevista por competencias, ¿sí? Es decir, desarrollar esta entrevista con el coachee para ver su nivel. Y ese puede ser mi punto de partida. Le alimentaría a la entrevista, a esta entrevista de competencias, le alimentaría con una sesión o una reunión con el jefe inmediato para que me pueda dar información de cómo le ve a la ejecutiva o al ejecutivo, cómo están sus indicadores, cómo está dentro de la organización. ¿Qué otra evaluación más sencilla recomiendas si el coachee quiere trabajar sobre una competencia? Creo que ya contesté con la anterior, si no me equivoco, y si no he contestado, vuélveme a preguntar, Janelli, si no está claro. Excelente, muchas gracias. Ok.
muchas gracias por ese saludo desde Lima, Perú, o sea, un hermano del Perú. Qué gusto que estés en este webinar. Chévere compartir ahí pues experiencias y qué bueno que haya funcionado nuestra sesión. Listo, Janely, creo que esto quedó claro tus inquietudes. Pueden si quieren, plantear, hemos avanzado ahí a buen ritmo con las inquietudes que han planteado ustedes. Nos queda unos minutitos más. Si es que tuvieran preguntas adicionales respecto, sobre todo posiblemente del foco, ¿no es cierto?, que le estamos poniendo al tema, que es las herramientas de diagnóstico para el inicio, ¿no es cierto?, de un proceso de coaching ejecutivo. Pueden ahí de pronto plantear alguna pregunta adicional, o si no, yo dejo abierto también la posibilidad, si tienen alguna otra inquietud respecto de el proceso de coaching ejecutivo como tal, es decir, saliéndonos un poquito de las herramientas, podemos dar pasos un poquito más allá, si es que tuvieran alguna inquietud adicional respecto del de, proceso completo de coaching ejecutivo. Ok. Luis Raffo, nos dices bibliografía del tema. Si es que vamos a hablar de competencias, una bibliografía ahí adecuada es Martales, ¿no? Seguramente todos ubicamos a Martales, es un referente en Latinoamérica del tema de competencias. Entonces ahí habla Martales, justamente en algunos de sus libros, habla de cómo medir, cómo evaluar, cómo entender también mejor el tema de competencias, de comportamientos. Si queremos ir un poquito más atrás en este sentido, quiénes fueron los fundadores, ¿no es cierto?, de los modelos de competencias. David McClelland, Levi Le Boyer, también, y tienen igual un recorrido respecto de cómo evaluar, de cómo procesar. Ya con el tema de coaching, pueden explorar, ¿no es cierto?, ahí las diferentes revistas que hay de coaching a nivel mundial. Hay diferentes revistas. España, por ejemplo, si ustedes googlean en España las diferentes escuelas de coaching o de desarrollo de coaching ejecutivo, ustedes van a encontrar revistas especializadas que van topando el tema de instrumentos, del proceso de coaching, la evaluación, etcétera, ¿no? Hay mucho desarrollo y muy importante, desde mi punto de vista al menos, en España en este sentido. Bueno, creo que cerramos. Gracias, gracias, mi querido Arturo. Un placer siempre aprovechar de tu conocimiento. Amigos, gracias por participar. La conferencia se grabó y estará en nuestro canal de YouTube disponible para ustedes. Gracias y les esperamos para la próxima. Gracias. Gracias, Ubaldo. Gracias a todos. Que estén muy bien. Que tengan buen coaching.
hacer eso. Entonces, bueno,